Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por ver el canal. Como siempre, Fernando Torres desde la fantástica ciudad de Vancouver. En este video te voy a explicar y te voy a dar las soluciones de cómo superar aquellos casos imposibles, aquellas situaciones en las que tú creas que ya no hay esperanza para llegar a Canadá y empezar la vida nueva que tú y tu familia están buscando. Muchas veces nosotros, cuando vamos preparando nuestro proceso de inmigración, nos damos cuenta, nos enfrentamos que hay situaciones dolorosas, que hay momentos en la preparación de este proyecto familiar que no podemos superar porque nos falta un requisito, porque hemos recibido una negativa previa, porque no tenemos el dinero adecuado y no sabemos qué hacer, y tú entras en desesperación, y esa desesperación probablemente te pueda llevar a buscar la ayuda en lugares inadecuados. No todo es bonito, no todo es color de rosa en el proceso de inmigración a Canadá. Desde el momento que tú tomas la decisión de llegar al país y el momento que efectivamente llegas, hay un trecho grande que puede estar plagado de sangre, sudor y lágrimas. En este video yo te voy a dar las soluciones para los escenarios más importantes, para los escenarios en los cuales la posibilidad de llegar sea muy difícil. Atención, porque te voy a dar esos 3 caminos que no los vas a encontrar en ningún otro lugar. En ningún otro lugar te van a dar esta información para que soluciones las posibilidades que se van cerrando en tu camino hacia Canadá. Ahora, es nuestra responsabilidad como profesionales en inmigración canadiense mostrarte estos caminos espinosos, ¿verdad? Porque es muy fácil de otra manera hacer videos en donde solamente te muestre las cosas lindas de Canadá y al final, como siempre sucede, la gente reclame y me digas, pero no me mostraste las partes complejas de la inmigración, todo lo que inmigrar implica, ¿no? Yo siempre he dicho que la inmigración no es un hecho físico únicamente, no se trata de moverte de un lugar, del lugar A y empezar una vida en el lugar B. Hay que hacer un cambio mental, hay que convertirse en unas personas diferentes. No podemos vivir en un país del primer mundo con el chip que hemos traído de un país de tercero. Entonces hay que acomodarse a esas cosas y nosotros como consultores de inmigración tenemos la obligación de mostrarte estas situaciones que podrían no ser las más felices, pero que te van a ayudar a aclarar tu destino inmigratorio en Canadá. ¿Ok? Primer escenario, el escenario de las apelaciones. ¿Ok? Es posible, fíjate, es posible que en el desarrollo de tu proceso de inmigración, en el proceso de sponsorship o de sponsoría o de patrocinio que tú estés realizándole a un familiar, a tu cónyuge que está en su país de origen, o tú estás en Canadá o viceversa. En ese caso, por ejemplo, podrías haber recibido una respuesta negativa ante tu pedido de residencia. Sí tenemos las opciones porque el sistema de inmigración Canadá nos permite cuestionar, apelar, contradecir esa primera resolución que te deniega el permiso para llegar a Canadá como residente permanente en el caso del spousal sponsorship. Es decir, si tú estás patrocinando a tu esposo, a tu esposa, que se encuentra fuera de Canadá y has recibido una respuesta negativa, tienes que saber que existe el mecanismo de la apelación. La apelación la va a ver la institución del Immigration Appeal Division. Es una instancia superior que se va a encargar de corregir los errores de derecho o errores de hecho que puedan haber aparecido en la primera resolución, es decir, en aquella resolución que te denegó en primer lugar
la residencia permanente para la esposa o para el esposo al que tú estás patrocinando. Entonces, allí hay que tener mucha atención porque allí no se acaba el proceso. Esa preocupación que tú tienes, esa desesperación por no saber qué hacer, tiene sin duda una solución. La solución es la apelación. ¿Ok? En el mismo escenario número 1 relacionado con la apelación, también es importante que sepas si tú estás en Canadá y tienes ya la residencia permanente. Tienes que saber que esa residencia permanente no es eterna y que esa residencia permanente la podrías perder, ¿ok? La podrías perder si no cumples por lo menos 730 días en los últimos 5 años en Canadá. Pero ¿cómo puede pasar eso, Fernando? La cosa es muy sencilla y pasa mucho más frecuentemente que lo que tú podrías considerar. Y que no te pase a ti cuando te conviertas en residente. Mucha gente recibe la residencia permanente, se guarda la tarjeta en el bolsillo y se va a otro país a vivir. Se regresa a su país de origen a seguir haciendo negocios, a seguir haciendo fortuna o simplemente a seguir disfrutando del buen clima. Entonces, cuando esa persona que puede estar en la China, en Vietnam, en Bogotá o en La Habana o en cualquier otro lugar, intenta regresar a Canadá, probablemente ya sea muy tarde. Esa desesperación, ese dolor por haber recibido el rechazo a la continuación de tu residencia permanente, también puede solucionarse. La solución, el remedio, una vez más, está en el Immigration Appeal Division, en donde un consultor especializado deberá presentar una apelación dentro de los plazos establecidos y cuestionar esa apelación que te ha dejado fuera de la residencia permanente. Escenario número 2. Humanitarian and Compassionate Grounds. Estos son los caminos humanitarios y de compasión. Ojo, y no tiene necesariamente que ver solamente con los casos de refugio. Cuando tú escuchas hablar de Humanitarian and Compassion, dicen, es un tema de refugio que a mí no me va a tocar porque nosotros hemos venido aquí como estudiantes, somos trabajadores, somos profesionales, técnicos de primer nivel. Cuidado porque los caminos humanitarios y de compasión no tienen nada que ver necesariamente están vinculados con refugio. Por ejemplo, uno puede intentar presentar su postulación a la residencia permanente y te falta 1 o 2 requisitos, ¿verdad? Te faltan 1 o 2 requisitos para cumplir con esas calificaciones mínimas para solicitar la residencia permanente. Pero tú tienes un hijo menor que puede haber nacido en Canadá o que ha pasado mucho tiempo en Canadá, ya tiene su colegio, ya tiene un grupo de amigos, está integrado a la sociedad canadiense. Pero como tú tienes un problema, vas a tener que regresarte a tu país de origen. Y ese retorno a tu país podría perjudicar a tu familia y especialmente a tu niño. Cuando una situación de ese tipo se presente, la autoridad inmigratoria canadiense ha considerado que por la trascendencia y por la importancia que ese retorno podría generar consecuencias negativas a ese menor, solo si estás en esas circunstancias, sí podría solicitar una excepción a ese retorno a tu país a través del Humanitarian and Compassionate Grounds. Casos humanitarios y de compasión podría ser una grandísima oportunidad para que te quedes en el país y no tengas finalmente que retornar a tu país de origen. Escenario número 3, la rehabilitación. ¿Sabías que si permaneciste de manera ilegal en los Estados Unidos, eso podría generarte
una causal de inadmisibilidad en Canadá. ¿Lo sabías? Eso es un escenario muy común. Es un escenario muy común en donde algunas personas, por razones especialísimas, por razones familiares, por razones políticas, tuvieron que abandonar sus países, ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, permanecer allí y desarrollar una vida. Pero no todos los casos de permanencia irregular en Estados Unidos son los mismos. Tú, ahora que tienes 30 años, o usted, señora, que tiene 40, pudo haber llegado en algún momento de su vida a Estados Unidos de manera involuntaria. Es decir, llegó porque los trajeron sus padres, ustedes no tenían capacidad de decir que no, estaban muy pequeños, no tenían la posibilidad de enmendar esa situación irregular y se quedaron en el país. Se quedaron en el país, permanecieron muchos años y ahora quieren inmigrar a Canadá. Ese es un escenario. El otro escenario, y en donde probablemente uno no haya tenido la culpa, es llegaste a Estados Unidos con la intención primero de hacer turismo o de estudiar, pero por las circunstancias, ¿no? Postulaste a una regularización de tu estado, pero ese proceso se cayó, se denegó por alguna razón. Podríamos también ver las posibilidades de solicitar que esa permanencia irregular, que fue después acompañada de una expulsión de Estados Unidos, que digamos provocó que salieras de los Estados Unidos con algún tipo de requisitoria, pueda ser subsanada para que tu ingreso a Canadá no tenga peligro. Para hacer eso necesitamos un proceso previo de rehabilitación. Entonces esos son los tres escenarios que yo te quería mostrar el día de hoy. El primero es el camino de las apelaciones ante las circunstancias específicamente señaladas, cuando tienes una denegatoria a un spousal, sponsorship, o cuando tu pedido o cuando tu estatus de residente permanente sea puesto en peligro. Podemos apelar. Los caminos, en segundo lugar, de compasión y humanitario se van a presentar sobre todo cuando haya un menor que pueda ser perjudicado ante la posibilidad inminente de regresar a tu país de origen. Y el tercer escenario que puede solucionar ese problema grave que tú tienes es pidiendo la rehabilitación por algún tipo de delito que tú hayas cometido en tu país de origen o por haber permanecido de manera irregular en los Estados Unidos. Esas son las cosas que yo te quería mencionar hoy. Esos son los caminos que tenemos para subsanar esos problemas que tú tienes. No te desesperes y no busques ayuda en los lugares en donde no deberías. Para eso estamos aquí los profesionales. Ahora, yo te quiero invitar a que me contactes. Puedes contactarme a través de cualquiera de estos medios que están apareciendo en este momento. Pero claro, tú me puedes decir, Fernando, pero todas tus citas están ocupadas, está lleno todo tu calendario hasta fin de año, y eso es algo que yo te quiero agradecer. Pero también tienes que saber que podemos organizar una conversación de inmediato en el plazo de 48 horas a través de las citas express. Si tú realmente quieres conversar conmigo, si es urgente, si es imperioso ponerte en contacto con nosotros, puedes enviar un email a esta dirección que está apareciendo en este momento y solicitar una cita express. Las citas express se van a agendar en 48 horas desde el momento en que tú solicites esta entrevista, y es lo más pronto que te podemos atender. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Agradezco una vez más la gentileza de seguirnos. Déjame tus preguntas y tus comentarios en la caja de comentarios, y espero verte en Canadá y espero verte pronto. Dale.